Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, cómo aumentar la rentabilidad de las empresas en Guatemala. Y para ello nos acompaña Antonio Giliberti de Era Group. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Katy, por su invitación. Es un gusto tenerla por acá. Antonio, vemos de que el panorama económico ha tenido muchas variantes. Vemos que desde la pandemia ha sido muy difícil saber para dónde van los mercados, si van para arriba o si van para abajo, porque han habido variaciones. Ya no es tanto como una orquesta que era antes, de que ya sabíamos que iba a subir y se iba a mantener así. Pero Correcto. esas variaciones han hecho de que las empresas también se pongan creativas. Ahora vemos entonces de cuál es esa variación económica y cómo cambia la perspectiva de las empresas. Perfecto. Veámoslo desde un punto de vista de arranque antes del COVID y post-COVID, ¿no? Efectivamente, la pandemia marcó un antes y un después para todo el mundo. Desde el punto de vista nosotros como Era Group, hemos visto cómo las incertidumbres económicas llevó a las organizaciones a ser un poquito más rigurosas de alguna manera, con la revisión de sus gastos y en la búsqueda de eficiencias sin comprometer la calidad. En nuestro caso particular, muchos de nuestros clientes comenzaron a cuestionarse si realmente estaban obteniendo el mejor valor de sus proveedores y si podían mejorar sus procesos sin necesidad de asumir algunos riesgos. Entonces ahí fue donde nosotros, no solo como asesores en la optimización de costos, sino también como un socio estratégico, si se puede decir, de estas compañías, porque nosotros trabajamos durante muchos años con nuestros clientes, empezamos a brindar esa visibilidad de datos comparativos del mercado y verlo de alguna manera más relacionada a la necesidad propia inherente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Interesante, vemos entonces de que siempre hay que mantener la calidad, pero hay que ver cómo ir reduciendo otros costos y gastos, ¿verdad? Es Que correcto. ver cómo ser resilientes y dicen que en las pandemias o en las crisis son como mejor van logrando salir esas ideas de cómo ir sobreviviendo, ¿verdad? Y superviviendo, porque no queremos solo sobrevivir, sino queremos mantener esa estabilidad y después seguir creciendo. Ahora Es correcto. cuéntenos cómo es que comienza Era Group. Mire, Era Group comenzó en el año 1992 en el Reino Unido, fundado por nuestro socio fundador, Fred Murphy, con el propósito muy claro: ayudar a empresas a optimizar sus costos sin afectar la calidad. Nuestro fundador viene de una de las cuatro firmas de auditoría más grandes y durante su experiencia internacional se dio cuenta de que era muy rápido que las compañías, en la época, digamos, de las vacas flacas, lo más sencillo era recortar personal, era un costo alto y un costo muy fácil de poder recortar en forma inmediata. Ahora, ¿qué creaba eso por detrás? Que al regresar, digamos, las vacas gordas, había que recontratar personal, había que volverlo a entrenar, había que volverlo a meterlo dentro de la cultura de la compañía y eso generaba un costo tan grande o superior que el haberlo sacado en esa oportunidad de las vacas flacas. Entonces ahora, con el tiempo, nosotros evolucionamos hacia una consultoría más global que combina más análisis de datos, inteligencia de mercado, experiencia sectorial, porque al crecer a nivel mundial tenemos una base de conocimientos que nos ayuda a mejorar los resultados de nuestros clientes. Hoy estamos presentes en más de 50 países, somos más de 1.000 socios consultores y somos referentes en optimización estratégica de costos para todo tipo de industria. Y esas eran prácticas que normalmente hacían las empresas en donde daban ese recorte de personal, pero no se dan cuenta de esos costos ocultos que hay después a la recontratación. Y es la importancia de poder investigar esos datos, seguir esas mediciones y hacer un estudio de ese análisis de datos, ¿verdad? Y qué bueno ver entonces que ustedes están en 50 países. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia internacionalmente en diferentes países. Me imagino que hay muchas historias que contar ahí. Sí, actualmente yo estoy localizado en Guatemala, estoy en este momento manejando más de 10 proyectos
en 4 países diferentes: Guatemala, Uruguay, Panamá, México. O sea, estamos hablando de toda la geografía de las Américas, desde Norteamérica y México hasta Sudamérica con Uruguay, lo que me ha permitido trabajar en una gran diversidad de empresas. Entonces, estamos hablando de corporaciones internacionales aquí en Guatemala que facturan más de 300 millones de dólares, hasta empresas familiares en Panamá o incluso aquí en Guatemala que facturan 10 millones de dólares o menos. Entonces, estamos hablando de un espectro bastante grande del tamaño de las compañías, pero esto, o sin embargo, esta variedad demuestra que Era Group tiene una gran flexibilidad para adecuarse a las características propias de cada uno de nuestros clientes, porque tienen situaciones diferentes. Y nosotros obviamente vamos adaptando nuestras soluciones estratégicas a las diferentes escalas de estas compañías. Por supuesto que siempre van a estar enfocados en generar un valor agregado, que es lo que nosotros estamos entregando a la compañía. No estamos diciendo una reducción de costos per se, sino el mayor valor agregado que le podemos ofrecer a ellos, entiéndase en precio, en eficacia operativa y sostenibilidad en el tiempo, que es lo más importante para las empresas. Interesante ver entonces la personalización de los servicios, no importando si es grande o pequeña, que igual pueden hacer ustedes esa magia de poder hacer a las empresas más rentables. Y hablando de rentabilidad, Antonio, yo creo que eso es lo que quiere cada empresa, lograr ser más rentables. ¿Cómo ustedes logran eso? Nos ha hablado de los costos, de los gastos, de análisis. Cuéntenos un poco más sobre ello. Aquí nosotros lo vamos a trabajar de varias vertientes o varias aristas, ¿no? Nosotros desde Era Group vamos a contribuir a la rentabilidad de las empresas optimizando los costos y gastos indirectos. Costos, vamos a hablar de los costos principales, y los gastos, digamos, gastos administrativos, gastos de mercadeo, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros al entrar dentro de la organización, las empresas nos indican cuáles son esas categorías de gasto donde ellos se sienten que tienen debilidad o pueden existir oportunidades de ahorro. Puedo mencionarle logística, materias primas, empaque, energía eléctrica, hablando como en montos grandes, hasta categorías pequeñas como limpieza o equipos de protección personal. Nosotros lo vamos a hacer sin sacrificar la calidad. Vamos a entrar en la compañía, vamos a evaluar cómo es el consumo, cuánto consumen, qué es lo que consumen, por qué lo consumen, y una vez ahí vamos haciendo el análisis de acuerdo a nuestra política de procedimiento, que nosotros tenemos una estructura, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros lo que vamos es atacar o revisar detalladamente, y así le vamos a ofrecer una terna de opciones donde nosotros consideramos que existen esos ahorros o el que le da el mayor valor agregado. Ahora bien, hay una parte muy importante en esto, que es el benchmarking, que a nosotros nos permite detectar ineficiencias que muchas veces no son visibles internamente. Por ejemplo, nosotros en Guatemala, a través del benchmarking, logramos conseguir un ahorro en uniforme y equipo de protección personal a una compañía de alimentos cerca del 30%. En el caso mío de Panamá, particularmente, tenía una situación un poquito difícil con el servicio bancario. Eso era servicio de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros servicios online. Y nosotros revisamos la forma como lo estaban consumiendo esos costos, y le cambiamos, le hicimos una reingeniería, donde colocamos algunas estandarizaciones operativas, y eso mejoró bastante la rentabilidad en el costo de esa parte. Entonces, esa combinación de análisis técnico y la visión global que nos ayuda a determinar cómo en otros países se está trabajando esas categorías, facilita muchísimo poder resolver oportunamente algún problema de costo que puede tener una empresa local o regional en el caso de Centroamérica. Interesante ver entonces los ejemplos tanto como de Panamá como de Guatemala y ver cómo se va haciendo esa personalización, esa investigación de datos y dar ese valor agregado a las empresas. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Antonio y su experiencia como Era Group, ayudando a las empresas a ser más rentables, que eso es lo que queremos hoy en día. Y obviamente manteniendo la calidad de los productos, manteniendo ese valor agregado. Ahora vemos, Antonio, de que entonces usted ya con 18 años de estar aquí en Guatemala, cuéntenos cómo ha sido esas experiencias estando aquí en Guatemala, viendo las empresas, viendo ese panorama económico también y siendo su sede, porque usted también anda viendo otros países. Sí, bueno, efectivamente, yo tengo ya 18 años viviendo aquí en Guatemala, de los cuales llevo 4 años trabajando con Era Group y comencé justo después de la pandemia. O sea, obviamente fue un momento en el que las empresas estaban enfrentando una gran incertidumbre y presión financiera. Entonces, de alguna manera, les dio mucha complejidad a mis primeros proyectos, pero también una gran oportunidad para aportar valor real desde el inicio. O sea, las compañías en ese momento estaban de alguna manera abiertas a escuchar cualquier oportunidad que pudieran conseguir porque la situación le estaba afectando primero en volumen muy alto y el tiempo muy reducido. Ahora bien, aquí en Guatemala, yo he trabajado con empresas de distintos tamaños, he trabajado en empresas de alimentos, retail, papelera, construcción, y he visto un mercado receptivo a soluciones técnicas y han tenido una fuerte orientación hacia los resultados. Entonces, y en uno de estos casos logramos ahorro en una compañía de alimentos del 38% en celulosa. Celulosa es una categoría que incluye papel higiénico, toallas de manos, servilletas, toallines, etcétera, y fue el 38%. Y en esa misma compañía pudimos lograr también un 30%, ¿no? En todo lo que era equipo de protección personal, entiéndase botas de seguridad, entiéndase cofias, guantes de distintos modelos, etcétera. Y nosotros lo que hicimos fue aplicar un análisis de datos comparativo regional. Empezamos a evaluar indicadores que podemos compararlos con empresas similares. Entonces, nosotros dentro de la base de datos de ERA podemos indicar ya solamente con evaluar los consumos y la cantidad de consumo en cantidad de dinero y consumo en cantidad de volumen, comparado con, digamos, en el caso de equipo de protección, con el número de trabajadores. Entonces, ya tenemos indicadores que ya podemos inferirle rápidamente a nuestro cliente si está por arriba del promedio o está por debajo o está dentro del promedio. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo humano. Me imagino que han de ser experiencias muy satisfactorias también de lograr esas rentabilidades en las empresas. Y ahí vemos la importancia también de que las empresas, no importando si son chiquitas o son grandes, que tengan ese análisis de datos, que tengan ordenados todos sus datos para que después se puedan aplicar estrategias para poder reducir esos costos y gastos. Ahora vemos, Antonio, entonces de que ustedes tienen varios especialistas aquí en Guatemala para poder atender diferentes sectores. Hablemos un poco sobre ello. Nosotros en Guatemala actualmente somos cinco socios y en Centroamérica podemos ser cerca de 12 socios y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Entonces, en el caso aquí en Guatemala hemos conformado un equipo multidisciplinario con especialistas altamente experimentados de otros países. Entonces, el equipo es un equipo siempre en ERA, vamos a hablar de equipos integrados, no importa local. Ahora, para Guatemala, estos equipos hemos trabajado muy bien, hemos tenido unos resultados muy satisfactorios, tanto para nosotros profesionalmente hablando como para la compañía. Y pues le puedo hablar de que en el caso de la categoría de suministros operativos hemos tenido conseguido ahorros del 8,5%, en el caso de servicios de tarjetas de crédito y medios de pago un 19,6%, telecomunicaciones 27%. Entonces, son áreas donde nuestros clientes han solicitado nuestra colaboración y donde a través del desarrollo interno en Guatemala, apoyado por equipos también de ERA, de países cercanos, entiéndase México, entiéndase Panamá o Honduras,
logramos hacer esa integración alcanzando estos porcentajes que le he indicado. Interesante, y pude ver también en la página web de ustedes de que tienen varias marcas reconocidas que están trabajando con ustedes y viendo ese análisis de datos. Ahora vemos, Antonio, de que hay errores de los que normalmente realizan las empresas, pero a veces no se dan cuenta y pueden ser un error cotidiano. ¿Cuáles son esos errores que realizan las empresas en tema de costos y gastos? Katy, te puedo hablar no de uno en particular, sino tal vez de dos que son para la experiencia que hemos tenido aquí muy importantes. Y están relacionados uno con el otro, ¿no? Para nosotros el error principal más común es el asumir que todos los costos están optimizados y solo porque se ha negociado un precio en alguna vez. Ese es el básico. Entonces ha sido como, no, ya no lo tengo negociado, ya tengo el mejor proveedor, etcétera. Entonces, muchas empresas no revisan esos gastos indirectos con la misma frecuencia o profundidad que los directos, o sea, porque los gastos están como dejados aparte, entonces se enfocan más en el costo directo, materia prima, el costo de energía eléctrica, etcétera, y dejan esos aparte. Entonces, esa falta de revisión periódica es afecta de alguna manera ese costo en el presente y en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo. Esto incluye condiciones de servicio, eficiencia operativa y hasta cumplimiento normativo. En segundo lugar, es el depender de muy pocos proveedores sin revisar si hay mejores condiciones en el mercado. Entonces, muchas empresas crean relaciones a largo plazo que si bien pueden ser positivas de alguna manera, porque se crea una relación positiva, una sinergia, a veces también por otro lado se vuelve en una zona de confort donde ya no se cuestiona ese valor recibido, se crea una costumbre, esa costumbre puede tener unos cargos superiores a los que se debían pagar y esos cargos superiores se van llevando en el tiempo. Entonces, por lo tanto, esto limita de alguna manera que se creen negociaciones, se genera de alguna manera dependencia y puede llevar a pagar unos sobrecostos por servicios que podían tener igual o mejor calidad con otros proveedores. Eso a nivel de costos, sin contar que también estos nuevos proveedores pueden traer nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, nuevas herramientas para reducir costos y la empresa se ha quedado rezagada con sus proveedores habituales. Sí, es muy cierto eso porque siempre nos dicen en la universidad, hay que crear proveedores a largo plazo. Sin embargo, hay que ver que también esto no afecte la competitividad de la empresa, en donde uno quiere tener los mejores precios, ¿verdad? Y que sean competitivos con el mercado. Entonces, tenemos que seguir viendo cómo está la relación con los proveedores y ver si todavía nos están sumando, no restando, ¿verdad? Ahora vemos, Antonio, que la metodología que ustedes aplican también tiene impacto en el medio ambiente. Eso es algo que están buscando todas las empresas, de poder ser positivos con el medio ambiente. Cuéntanos más sobre ello. Nosotros como una consultora de origen europeo, Era Group se rige por algunos estándares de sostenibilidad más exigentes del mundo. Europa como continente tal vez es el continente que tiene unas normas más altas en la parte de estandarización de sostenibilidad y medio ambiente y por eso nuestra metodología incorpora desde un principio criterios medioambientales, sociales, de gobernanza, lo que se conoce como a nivel internacional como ESG, ¿no? Environmental, Social and Government. En cada proyecto nosotros vamos a incorporar esas oportunidades no solo para optimizar los costos, sino para reducir un impacto ambiental. Y eso significa migrar insumos más sostenibles, reducir residuos, que es una parte fundamental tanto desde el punto de vista de ahorro de costos como de mejoramiento ambiental. Una categoría típica que nosotros revisamos y buscamos incrementarla es el uso de energías eléctricas renovables, ya sea eólicas o solares, ¿no? Seleccionar a proveedores con buenas prácticas ambientales que permitan cumplir con la normativa que nos exige la compañía y esto nos va a permitir que las empresas puedan cumplir sus objetivos financieros sin dejar de avanzar
hacia modelos más responsables y alineados con expectativas actuales del mercado y sociedad. Eh, como le dije, energía eléctrica es uno básico, la parte de consumo de plástico es otra, buscar plásticos que sean renovables, etcétera. Entonces, todo eso siempre va dentro del análisis que nosotros vamos a evaluar en cada categoría que nosotros vamos a revisar y de alguna manera tratar de obtener algún tipo de revisión de análisis de carbono que pudiera ser favorable para la compañía. Sí, cada vez los mercados más exigentes están solicitando que las empresas sean más sostenibles, ¿verdad? Que sean certificadas sostenibles. También los clientes están viendo más fines a las empresas que tienen esa sostenibilidad en ello. Vamos a un corte, lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Antonio, nos está dando algunos tips de cómo poderlos ir implementando en las empresas y poder ser más rentables. Y vemos, Antonio, también de que hay veces en que las empresas dicen, bueno, voy a contratar a este consultor, pero ¿cómo puedo garantizar que me pueda dar esos resultados? Cuéntenos de esa estrategia que ustedes tienen de si no hay ahorros, no hay honorarios. Ah, es muy buena la pregunta. Esa es la pregunta normal que recibimos de nuestros clientes cuando empezamos a conversar con ellos, ¿no? Esta metodología refleja la confianza total que tenemos sobre nuestros equipos de consultores y también sobre nuestra metodología para generar ahorro. Eso es independientemente de la categoría que vayamos a analizar, ¿no? Ya sea energía eléctrica, logística, telecomunicaciones, seguro o inclusive categorías menos evidentes como uniforme, impresión, protección personal, por solamente mencionar algunas características que nosotros manejamos. Entonces, nuestro equipo están altamente especializados y conocen el mercado a profundidad. Entonces, cuando a nosotros nos indican qué tipo, pero ustedes son especialistas en la industria farmacéutica, la respuesta es que nosotros decimos no, no somos especialistas en la industria farmacéutica como una vertical de industria farmacéutica, alimentos, telecomunicaciones. Nosotros somos expertos en la horizontalidad, en el gasto que cada una de esas unidades va a tener. Seguro en farmacéutica, energía eléctrica. Entonces, eso nos ayuda a tener un mejor proyecto donde vamos a conseguir lo que creemos que podemos conseguir y lo que va a satisfacer a nuestros clientes. O sea, el mejor ejemplo es un proyecto reciente donde nosotros logramos 22% en logística terrestre en esa categoría y en una categoría donde el cliente ya considera que la tenía súper optimizada, que ahí no había nada que revisar y esto demostró que siempre hay margen que se analicen los datos correctamente, revisando benchmarking, una visión técnica completa, las herramientas que se utilizan para medir eso, que es muy importante, entonces ahí es donde nosotros vamos a conseguir ahorro. O sea, si nosotros no generamos ahorro, no lo vamos a cobrar. Esto le elimina de alguna manera ese riesgo financiero, ese peso que va a sentir nuestro cliente por lo que nosotros vamos a mostrar que estamos alineados con los intereses, con nuestros intereses, así como del cliente, y va a reforzar esa confianza desde el primer día. Todo este proceso es completamente transparente y los resultados validan en conjunto que esa frase funciona muy bien para la forma como nosotros trabajamos con nuestros clientes. Interesante esa metodología que ustedes manejan porque le da como una garantía al cliente, esa confianza y transparencia que ellos pueden tener con ustedes. Y vemos entonces la importancia también de tener un asesor externo que nos ayuda a ver de diferente manera la empresa, porque a veces uno cree, bueno, yo ya logré optimizar todo, pero cuando viene un externo es una idea fresca, ve todo de diferentes ojos y pueden ver diferentes ideas, diferentes cambios que se pueden ir aplicando. Ahora, Antonio, ustedes como una empresa de varios años que han crecido, ¿qué elementos han sido esenciales para ese crecimiento que han tenido ustedes?
Aquí me voy a centrar en Guatemala y Centroamérica y no a nivel ERA Group como organización mundial, ¿no? Nuestro crecimiento en Guatemala y en la región de Centroamérica ha sido exponencial, especialmente, digamos, en los últimos 3 años, digamos, del año 2020 iniciamos con 41 proyectos y un monto base de ahorros de $146,000, que indicó que ya teníamos como mojándonos los pies para entender hacia dónde podíamos ir creciendo. En el año 21 triplicamos el número de proyectos, pasando de 41 proyectos a 122. Duplicamos la cantidad de clientes y el incremento de ahorro fue más de $450,000. Posteriormente, en el año 2022, pasamos de 122 proyectos a 129 proyectos y ya generando ahorros que ya superaban $1 millón, que son 1,3 millones de dólares, con una rentabilidad total del 29% sobre la base, sobre esa base, ¿no? Obviamente el salto más significativo fue en el año 2023. No tengo los números 24, por eso me quedo en el 2023. Gracias entonces, Antonio, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno